tengamos ganas de ir aprendiendo cositas nuevas. Vamos a seguir trabajando respecto a lo que ya habíamos avanzado. Les habíamos dejado un trabajo la última vez para que ustedes escucharan música que tiene que ver con las herencias musicales que de alguna manera han influido de manera más importante en el mundo. Una de ellas era la influencia de la música docta, ¿cierto? Que la dejamos de alguna forma estipulada a través del trabajo. Yo les envío un pequeño video en donde extraímos algunos personajes, los más importantes de la historia de la música europea, y les pedí que escucharan algunas piezas. Varios me enviaron trabajo, así que cuando eso esté listo yo lo voy a incluir en una evaluación, pero por ahora no se preocupen por eso. Decidí que la música docta, si bien es una música interesante, también es una música un poco difícil de escuchar, no es, digamos, de gusto tan popular, así que decidí que comenzáramos de inmediato a ver la otra beta de nuestra herencia, que pareciera ser históricamente que es una beta bastante opuesta a la de la música europea, que es la música de Estados Unidos. El objetivo de la clase de hoy va a ser conocer la herencia musical de Estados Unidos escuchando música, principalmente siempre lo vamos a hacer con audiciones para poder entender la música de hoy. ¿Por qué les planteo así el objetivo? Siempre es importante que sepamos lo que vamos a hacer, de qué forma lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. ¿Ok? Por lo tanto, ¿por qué la herencia musical de Estados Unidos? Les voy a hacer un breve contexto histórico que, bueno, de todas formas ustedes si averiguan en su herramienta informática ahora encontrar información es bastante sencillo. Si usted busca, por ejemplo, blues. El blues es un estilo musical que tiene origen en Estados Unidos. Aquí dice, de hecho, sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Lo que me interesa a mí es que ustedes sepan que si bien esta influencia, este estilo es muy importante, el blues, si bien la influencia viene de Estados Unidos, no es propia de Estados Unidos, sino que tiene que ver con la música afroamericana. Y aquí es donde se pone un poco triste la historia. ¿Por qué? Porque la música de herencia estadounidense es súper importante. De hecho, chicos, toda la música pop, toda la música rock que ustedes conocen, que a lo mejor a ustedes les gusta, tienen origen en lo que pasó en Estados Unidos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la esclavitud. Por desgracia, un concepto bastante macabro, pero que tiene que ver principalmente con que desde África se traían a los negros, ¿cierto? Vamos a llamarle negro al afroamericano, a este negro de África que traía un bagaje cultural importante. Se los llevaron de África a Estados Unidos, principalmente para ser esclavos de familias, ¿cierto? Que necesitaban mano de obra barata en los campos de trabajo, campos de cosecha de algodón, en fin, históricamente hay mucha información al respecto, como le digo, ahí usted puede, vamos a dejar algunos datitos para que usted se vaya internalizando en esto. Pero lo importante aquí es que hubo un traspaso cultural importantísimo. Los africanos traían de su país, ¿cierto? De su continente, ya traían un bagaje musical importante. Un bagaje musical un tanto
muy propio de su cultura, no es como la herencia europea, que es una herencia académica. Esta herencia africana venía más desde la parte folclórica de los países de África. Lo importante es que cuando llegó a Estados Unidos a través de la esclavitud, se fue dando a través de ciertas expresiones musicales muy características de ciertas épocas de Estados Unidos. Como por ejemplo, una de ellas son las work songs. Si nosotros buscamos aquí en Wikipedia, van a encontrar información. Mira, aquí dice al tiro, en Estados Unidos, tipo de canciones, antecesores del blues. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Estos negros cuando trabajaban estaban sometidos a la esclavitud. Eso no es agradable, chicos. Por lo tanto, muchas veces para de alguna forma dilatar, para relajar, para entretenerse, ellos cantaban mientras trabajaban. Mira, aquí incluso aparece un video de la prisión. ¿Por qué? Porque estos negros también lo hacían en esos contextos. Veamos un poquito este video a ver qué nos muestra. Creo que de alguna forma ustedes han escuchado esto quizá, o algo parecido a esto, que es lo que va eventualmente con el tiempo a ir dando origen al estilo ya propiamente tal que es el blues. Digamos que, ¿por qué es tan importante esto? Porque este sonido es propio de África, no apareció en otro lugar del mundo, y cuando llegó a Estados Unidos, al mezclarse con el idioma, empezaron a aparecer distintos estilos musicales. Escuchemos un poco más. I remember when I first came in prison, man, the boss wouldn't let me cut no wood. He asked me, you ever cut no wood? I said, I've never cut no wood in my life. He said, you put that axe down. I said, it cuts wood here. So you stand right there and I'll show you how to... Bueno, está contando un poco sobre lo que le tocó hacer en la prisión, cortando madera, en fin. Distintos trabajos tenían que realizar los esclavos, ¿cierto? Ahí no estaba dentro de sus manos, le correspondía al dueño, ¿cierto? Ir decidiendo cómo era la vida de esta gente. Y ellos de alguna forma para ir estando mejor, cantaban. Bien sencillo. Con respecto a las work songs, los primeros registros que tenemos de música estadounidense de influencia africana.